¿Ese barco qué cosas hace? Es el acarreo de alimentos para los salmones, de carga, sí. Nos estamos dirigiendo a la isla Meshuki, que queda de Tenaún más o menos 45 minutos de navegación. Siempre en movimiento, todos los días acá. Tiempo de verano, todos los días. Hasta el momento ha estado mejor que ningún año que hemos pasado. Todos los años va mejorando las cosas. Nosotros navegamos acá a los 17 años, yo creo, empezamos a andar en el mar. Andaba trabajando de tripulante en una embarcación. Y mi señora en la casa, ¿no? Así que ahí entre los dos fuimos dándonos ideas y fuimos inventando cositas así para trabajar. Ya. Hicimos un pequeño fugón, con ese partimos. Y ahora tenemos algo más bonito. Bueno, esa idea fue de mi señora, porque ese tiempo yo andaba embarcado, ahora trabajaba 30 días por 6 descansos. Nos ha cambiado harto la vida. Meshuki, un paraíso. Es un paraíso, para mí significa todo. No me iría de acá porque no cambio mi isla. Es rica en todo, en la cultura, en la papa, en los animales. Estamos realizando un trabajo por encargo del INDAP, en este caso, que es desarrollar una consultoría que lo que pretendía en su momento era desarrollar el turismo rural y trabajar directamente con las personas y con las familias. Entonces quisimos crear un concepto que es Chiloé Turismo Rural y que no tiene nada más que ver con familias campesinas, familias del mundo rural, que están dispuestas a abrir sus puertas, las puertas de sus casas y atender al turista. Hola, señora Lidia. Hola, Mauricio. ¿Cómo está? Ustedes han comido curantito ya antes, ¿no? No en este tradicional chilote. Este es el chilote. Nunca. Primera vez que van a comer curanto. Sí. Ya me parece. Ya llevamos 5 años nosotros haciendo curanto acá. Llegamos a atender hasta 80 personas en la temporada de verano. 80 en el día, en un solo día. Aquí viene el turismo extranjero, el nacional, viene gente de todos lados. Y eso es bonito porque uno va intercambiando su cultura a otras personas. Claro. Ellos también van conociendo de nosotros. Cuéntanos nomás, Chabelita, ¿cuántos llevas? De codo a codo aquí, todo en familia. Claro. Ya no, ahora nos vamos a tapar. Ya, aquí llegaron la jefe de la cocina. ¿Hoja de qué es esto? Esta es la hoja de la nalca, se llama paño. Chorito. Cholgas y chorizo. Va la papita, la michuña, la colorada y la blanca. Van 3 tipos de papas. Va la carne de cerdo, la carne ahumada. Esta es carne de cerdo porque muchos piensan que es otro tipo de carne. Hoy día es todo light. Todo sin grasa.
Hay dos tipos de masa, está el milcado y el otro es el chapalé. El milcado, la diferencia es que este es papa cocida con papa rallada, va amasadito con chicharrones y manteca. Este es el chapalé. Este es papa cocida con harina, va amasado con manteca y chicharrones. Vale. Antiguamente se tapaba con champas de pasto. Ya, hoy día por higiene se tapa con una lona porque es más higiénico, porque las champas de pasto se caía mucha tierra. El tiempo de cocción que la masa son 45 minutos. Estas islitas están como muy escondidas, entonces gracias a la información que nosotros nos hemos ido dando de a poco, tenemos una red turística, entonces gracias a eso, Restaurar La Pincoya ha salido adelante. Yo lo diría, hasta el momento hemos tenido muy buenos logros. Lo que más me gusta es que conversar con ellos, compartir con ellos, han venido a enriquecerse de lo nuestro, pues se van contentos, felices, porque según ellos piensan que Chiloé termina en Castro, y no es así, porque hay islitas que aportan mucho más. Una de las fuentes de nuestro trabajo fue que las familias, como la señora Mabel, reconocieran la riqueza familiar y cultural que ellos tienen. Creo que es un paso que hemos dado, pero lo que tenemos que hacer es que muchas más familias se sientan interpretadas con la belleza escénica, natural y de recursos que es Chiloé. Lo más hermoso que hay en esta isla. Son a esta fecha 12 años que estoy trabajando en el turismo. De los años anteriores era muy poca difusión que teníamos y de ahí hemos ido avanzando de a poco y hemos tenido más difusiones. Tenemos una página, ha ido súper bien y también uno cada año va invirtiendo, va mejorando su calidad de servicio para presentarle al turista. Se van encantados, algunos no se quieren ir, maravilloso. Como ellos dicen algunos, mire señora, qué dichosa usted vivir aquí en este lugar. Y yo vivo en un departamento en 4 paredes. Oh, ¿cómo quisiera vivir acá? ¿No lo vende, señora? Que es algo especial, parece un poco de otro mundo, también del pasado, y muy maravilloso. Algo que sería... Me gustaría si mis hijos, por ejemplo, podrían verlo, pero probablemente no va a ser posible, pero eso es como que pienso en ese momento cuando veo cosas así, que sería genial mantenerlos de alguna manera. Para nosotros el verdadero turismo en Chiloé es lo que las familias campesinas pueden entregar al mundo. El eslogan muchas veces es el nuevo Chiloé y lo que nosotros pretendemos es el auténtico Chiloé, porque nuestra forma de pensar es que la gente lo que busca en Chiloé es precisamente esto, la autenticidad, el conocimiento cultural que tiene la gente. El Chiloé más profundo para nosotros es la esencia. Y no quedarnos con la imagen de que el aeropuerto o que la hotelería de Castro o lo que se da en el entorno de Castro o Ancud es la única alternativa de turismo en Chiloé. Siempre se muestra el turismo en la televisión, que es Castro, Puerto Montt, va para otros lados, pero aquí es como que cuesta más. Y es bueno que aquí conozca la cultura de uno porque es totalmente rica, pues para nosotros nos enriquece hacer estas cosas. Nuestra apuesta es que el turismo rural tome relevancia, a que las familias sigan mejorando su calidad de vida sin que necesariamente dejen de ser lo que son.
cultivando la tierra, atendiendo los animales, navegando, salir a mariscar y en el fondo permitir que los turistas se insertaran en esta vida, la vida diaria de los habitantes de Chiloé, con sus conocimientos culturales, con su realidad económico-social. Que conozcan acá la isla, invitarlo a que venga más turismo cada año para que le demos una mejor atención. Yo sé que no se van a ir defraudados.